El juicio parlamentario formal contra el presidente Donald Trump por el escándalo de Ucrania está a punto de comenzar a tan solo un año de las elecciones presidenciales. En el drama de una Cámara de Representantes dividida, se aprobaron las reglas por las que se llevará este proceso que pudiera acabar con la destitución del presidente. Hoy, como todos los martes y jueves, nos acompaña el profesor José Rivera para explicarnos lo que procede desde este punto. Profesor, bienvenido. Buenas noches, Gloria, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué va a pasar con esto del impeachment? Bueno, va a pasar lo que ya todos sabemos. Esto enfatiza el clima tóxico y polarizado de la política estadounidense. Lo hemos presenciado en los últimos días con las declaraciones bastante virulentas de parte del campo republicano, llamando esto una farsa, llamando esto una cortina de humo. Y también lo vimos a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca diciendo que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo. También hablamos de cuestiones, se ha utilizado el epíteto inconstitucional, lo cual no es cierto, porque se han seguido los procedimientos. Pero a nivel político, a nivel de la imagen y a nivel del clima de polarización del que hemos estado hablando en las últimas semanas, pues podría ser un poquito inconveniente, y definitivamente es un arma de doble filo, tanto para republicanos, pero especialmente para demócratas. Y si hablamos de esta persona, el general del ejército, ¿es? ¿O coronel? El coronel, sí. En el caso del teniente Alexander Vindman, él parte de un sentido del deber muy particular que tienen todos los soldados y sobre todo los oficiales. Esta persona es un inmigrante que llegó a los 3 años a los Estados Unidos de Ucrania, de su país natal, y que, habiendo presenciado el intercambio que se dio entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, él encontró muy impropio el hecho de que se diera el quid pro quo, el que se aguantara la ayuda militar que se le iba a dar a Ucrania, a cambio de que el presidente Zelensky pudiese anunciar públicamente algún tipo de investigación judicial, no solamente contra el potencial rival político del presidente, que es Joe Biden, y su hijo Hunter, que estaba en ese momento en la junta de directores de la firma energética Burisma. Le pareció muy impropio, siguió los canales también apropiados y la cadena de mando, y entonces ahora están algunos medios de derecha, e inclusive algunos otros que son más mainstream, han cuestionado la lealtad de esta persona por el mero hecho de ser inmigrante, lo cual es por falta de un mejor término, repugnante, porque implica o implicaría que todos los inmigrantes inherentemente son desleales. Qué cosa más increíble. Así es. Entonces, luego de la votación que hubo en la Cámara de Representantes, ¿qué faltaría entonces ahora? Porque la votación es para saber cuáles son los términos que se van a utilizar, ¿verdad? Exacto. La votación lo que hace es formalizar el proceso de residenciamiento o de impeachment. Estamos hablando de posiblemente vistas públicas en donde toda la evidencia va a pasar de todo el intercambio a puertas cerradas a uno bastante público, en el que los demócratas esperan que puedan convencer un suficiente número de republicanos para poder votar a favor del impeachment, entonces, tras lo cual eso pasaría al Senado. Basado en su experiencia, usted sabe que eso se va a quedar ahí. Absolutamente. Para poder residenciar al presidente en el Senado se necesitan 2/3 partes, ya yo lo había reiterado aquí, estamos hablando de 66 o 67 senadores. Eso implica que suficiente número de republicanos voten a favor de remover al presidente de su puesto, y eso probablemente no va a pasar, con lo cual entonces el backlash, ¿no?, las consecuencias se van a vivir de manera intensa y definitivamente virulenta, como dije temprano, en la campaña presidencial. Un ejercicio fútil. Sí, absolutamente. Y yo lo he reiterado aquí varias veces. Estamos hablando de que probablemente la mejor forma de neutralizar a Trump, la mejor forma de sacarlo del ruedo político, es en noviembre de 2020. Muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Lo esperamos, como siempre, el próximo martes nuevamente. Claro que sí. Happy Halloween.